Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de matemáticas. En esta ocasión quiero compartir una información teórica bastante importante y esto tiene que ver con las funciones trigonométricas para ángulos agudos. Para eso nos vamos a basar en un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene uno de sus ángulos internos con un valor de 90 grados. Es la condición para poder encontrar las funciones o razones trigonométricas para ángulos agudos, es decir, ángulos menores a 90 grados. Vamos entonces a definir cuánto vale el seno de alfa, cuánto vale el seno del ángulo teta. Si tenemos que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es A y que los dos catetos son B y C respectivamente. Vamos a decir lo siguiente, para que vayamos entendiendo poco a poco de dónde es que salen las funciones trigonométricas básicas para los ángulos agudos y a su vez cuando vayamos a hacer aplicaciones que tienen que ver con física u otros tópicos más adelante, pues no suframos tanto, porque si entendemos el concepto desde ahora, no vamos a tener dificultades. Vamos entonces a decir que el seno del ángulo teta va a ser igual por definición al cateto opuesto sobre la hipotenusa del triángulo. ¿Pero qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto a ese ángulo teta va a ser el lado B y la hipotenusa va a ser el lado A. Muy bien, ya tenemos entonces definido seno de teta. Ahora vamos a definir el seno del ángulo alfa, que también va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro cateto opuesto al ángulo? Va a ser el lado C sobre la hipotenusa, que sigue siendo A. Como ven, es fácil, muy fácil. El coseno de alfa, vamos a definirlo ahora. Coseno de teta, perdón. El coseno de teta entonces va a ser, por definición, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Note, cateto adyacente, es decir, el cateto que está formando parte del ángulo. Entonces, ¿cuál es el cateto que está formando parte del ángulo en este momento, del ángulo teta? Es C, sobre la hipotenusa, que es A. Y vamos a definir entonces coseno de alfa, para aclarar un poco más la situación. Vamos a decir que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo alfa? Entonces el cateto adyacente al ángulo alfa en este caso, o que está formando parte de ese ángulo alfa, es B sobre la hipotenusa, que es A. Entonces note algo interesante aquí. El seno de teta va a ser igual al coseno de alfa, ¿sí? Porque es B sobre A, B sobre A. Y el coseno de teta, que es C sobre A, es el seno de alfa, C sobre A. Note que hay cierta correlación. Esto nos va a ayudar más adelante a entender por qué, por ejemplo, el seno de 37 grados va a ser igual al coseno de 53 grados, o por qué el seno de 30 grados va a ser igual al coseno de 60 grados. Ahora vamos a seguir con nuestras definiciones. Vamos ahora a definir la tangente. La tangente del ángulo teta, por definición, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto a ese ángulo teta, ¿cuál es? Es B, muy bien, sobre el cateto adyacente a ese ángulo teta, que es C. Ahora vamos a definir la tangente de alfa. Tangente de alfa, por definición, entonces es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente al ángulo. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Muy bien, es C sobre el cateto adyacente, que en este caso va a ser B. Hasta ahí estamos. Note aquí algo importante en cuanto a la tangente de teta y la tangente de alfa. La tangente de teta es B sobre C y la tangente de alfa es C sobre B. O sea, de esos dos ángulos hay una cierta relación. Ahora vamos a definir la cotangente de teta. La cotangente de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y eso va a ser igual al cateto adyacente al ángulo teta, que es C sobre B. Y la tangente de alfa, la cotangente de alfa, va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Y eso a qué va a ser igual? El cateto adyacente es B sobre el cateto opuesto, que es C. Notemos aquí algo interesante que debemos ir conociendo de una vez, y es que tangente y la cotangente son inversas, es decir, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la cotangente de teta es el inverso de la tangente de teta, o sea, es 1 sobre tangente de teta. Continuando con nuestras definiciones, vamos a decir que la secante de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y eso va a ser igual a A sobre el cateto adyacente al ángulo teta, que es C. A su vez, la secante de alfa va a ser igual, por definición también, a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y eso va a ser igual a A, que es la hipotenusa,
sobre el cateto adyacente al ángulo alfa, que es B. Ahora vamos a definir cosecante de teta y vamos a decir que esa es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y eso va a ser igual a la hipotenusa, que es A, sobre el cateto opuesto, que es B. Y a su vez la cosecante de alfa va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, por definición. La hipotenusa va a ser A sobre el cateto opuesto a ese ángulo alfa, mirando el triángulo, sería C. De todo esto que acabamos de analizar se desprenden unas identidades trigonométricas básicas, que son relaciones entre ellas mismas. Entonces, ¿cuáles son? Entonces decimos que seno de teta va a ser igual a 1 sobre la cosecante de teta, o a su vez que la cosecante de teta va a ser igual a 1 sobre el seno de teta. Eso lo pueden comprobar usted en las relaciones que acabamos de mencionar arriba. Seno de teta, por ejemplo, seno de teta es B sobre A, cosecante de teta es A sobre B, es el inverso. Ahora, cosecante de teta es A sobre B, 1 sobre seno de teta es sobre B, que son el inverso respectivamente. A su vez, el coseno de teta es igual a 1 sobre la secante de teta, que nos lleva a pensar que la secante de teta va a ser igual a 1 sobre el coseno de teta. Igual esas relaciones se cumplen para seno de alfa, coseno de alfa, secante y cosecante de alfa. Es la misma relación. Y finalmente, tangente de teta va a ser igual a 1 sobre la cotangente de teta. O lo que es igual, cotangente de teta va a ser igual al inverso de la tangente de teta. Como ven, es fácil, muy fácil, estas relaciones o funciones trigonométricas básicas para ángulos agudos. Como todos sabemos, esto es muy sencillo, pero tiene una utilidad muy importante, y es poder aplicar esto en la física y en otra serie de temas de matemáticas más avanzados. Así que, por favor, aprendan muy bien este concepto y verán que de aquí en adelante no va a ser nada difícil el que sigan avanzando en sus estudios de matemáticas, física y demás temas. Algo que siempre les recalco, y es: no se aprendan las cosas de memoria, aprendan el concepto. ¿Qué es el cateto opuesto? ¿Qué es el cateto adyacente a un ángulo? ¿Cuál es su hipotenusa? Y verá que así va a ser más fácil calcular cualquier relación trigonométrica para un ángulo agudo, basado obviamente en un triángulo rectángulo. Bien, esto ha sido todo por ahora. Me alegra mucho poder compartir esta información con ustedes. Espero les haya quedado claro. Revisen el video cuantas veces sea necesario y espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.profesordematematikas.com.